Y creo que además de que siempre es importante cuestionar la capacidad que tienen los medios de comunicación para influir sobre la gente, decir que este pibe es un producto de Clarín y de La Nación me parece un pronóstico súper errado y encima de chapa oportunista. Porque, ¿cuál es el problema? Pasó lo mismo con los liberales. Los liberales, hasta que... Y te das cuenta incluso hasta la respuesta de los medios de comunicación. Los liberales, hasta que Milei nos sacó el 17%, creo, en la ciudad de Buenos Aires, Milei no existía. Y yo venía avisando desde 2019, más o menos 2018, de que venía en alza una derecha alternativa, que era básicamente la misma bajada de la derecha de Estados Unidos, la reaccionaria, que estaba representada en ese momento por Trump, y lo venía avisando, y me daba mucha bronca que no se esté discutiendo eso porque no representaban un peligro electoral. Y recién nos pusimos a discutir a Milei cuando ganó las elecciones. Entonces, me parece bastante pelotudo llevar esta discusión porque es de nuevo llevar ese problema que son los fascistas y lo peligroso que terminan siendo los fascistas a cuestionar a programas pelotudos muchas veces de medios de comunicación y que no tienen nada que ver de dónde salió y cómo se radicalizó este pibe. Y eso me da por las pelotas. Bien, ese es un buen punto para tocar. Claramente el discurso de estos fascistas, el discurso de estos nazis, o incluso de los libertarios autoritarios. Sí, es medio raro. Sí. Extremos, no surge necesariamente en los medios de comunicación. Podríamos decir que los grandes medios de comunicación tal vez aclimatan a la sociedad para que esos discursos puedan existir. Exactamente. Pero no los formulan ellos. Esos discursos, como vos decís, aparecen en los foros, aparecen en estos canales de YouTube que traen programas que traen ideologías extremistas. Tal cual. Ahí aparecen esos discursos y así se formulan. Pero a mí lo que me parece más gracioso, trágicamente cómico, es esto que vos estás señalando, que también lo escucho mucho en la compañera La Inca, a la que le mando un abrazo. Es mutuo, todos acá somos. La señora a Stalin y después ponemos a la Inca un cuadrito. La señora Natalín Caminato, ella dice, es tan triste que tengamos, dice, tan poca capacidad para crear fenómenos nuevos que lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo la derecha, dice, es copiar a destiempo el programa y las consignas de la derecha norteamericana. De la derecha norteamericana, sí. Esto lo hablamos el otro día incluso, sí, que es sí. también lo que explica su obsesión con el comunismo. Sí, en un sí, país en el que, si querés, el problema es el peronismo. Sí. No el comunismo. O sea, ya sé que acá estamos en un microclima particular. Sí, muy sugerente. Por lo pero menos. el comunismo no es la amenaza de la Argentina. Históricamente tampoco lo fue. Nunca lo fue. Bueno, en los 30... Sí, no, bueno. 30, Hablemos, por ejemplo, en los 30 tenemos dos épocas, el preperonismo y el posperonismo. Sí. ¿Ok? Porque es claro decir que a partir del primer gobierno de Perón, muchas de esas consignas, que creo que también yace el éxito del peronismo, es en haber llevado al tema... básicamente haber materializado muchas de esas demandas que se venían arrastrando y apaleando a base de palos durante los últimos 70, 60 años en el país, ahora transformarlos en una realidad, si lo queremos llamar, y por eso creo que le bajó varios cambios a lo que era el comunismo. Pero también es un poco, incluso esa obsesión con el peronismo, que después se transforma en una obsesión con el peronismo, que aferrado a determinadas narrativas Lo que pasa es que el peronismo es socialismo. Lo que pasa es que el peronismo es socialismo. Ahora, la discusión muy importante en ese tema es que terminamos hablando de fantasmas. O ni siquiera...
Porque cuando hablamos de comunismo, creo que hubo en Estados Unidos, creo que hace unas semanas estuviste compartiendo unas fotos muy interesantes que eran sobre, por ejemplo, no me acuerdo si era sobre la mezcla de razas es comunismo. Exactamente, la mezcla de razas es comunismo. O sea, en contra del matrimonio entre afroamericanos y blancos. Y blancos. Entonces, en Estados Unidos, ya lo sabemos, visto desde afuera, tenemos esa capacidad, ¿no? De no estar metidos en esa nube de pedos y que podemos verlo de afuera y decir, che, están flasheando cualquier esta gente. Hablar para ellos termina siendo como un comodín. Entonces, lo que terminamos haciendo nosotros es trasladar ese comodín acá, porque nos guste o no, sabemos que toda la cuestión de los milicos acá, que ellos también tenían medio como una incapacidad de identificar comunistas. Como dijo Piña, eran gente con barba que se pasaba libros en la calle. En esa misma incapacidad de encontrar, de poder definir a un comunista, era mucho más acertada que la visión que hoy estamos discutiendo sobre comunismo. Y es terrible. Y es terrible porque básicamente tenemos un movimiento político en ascenso. No quiero decir pero que está completamente fuera de cualquier tipo de discusión seria. El marxismo cultural es la misma paranoia de destiempo de los años 60. Esto se los hacía leer a mis alumnos en mis clases de adoctrinamiento el otro día. Hay unas declaraciones del comisario Margaride, que fue el comisario de Onganía y después fue el comisario de Perón, en tercer peronismo, que buscaba reprimir los delitos contra la moralidad. Sí, estoy al tanto. No me acuerdo si ya hablamos de esto. No hablamos, pero hablamos fuera de... Fuera de esto. Sí. Ok. Y dice... y hay un momento en donde en la entrevista Margaride dice, ya no se trata de esperar a que el crimen ocurra, sino que actuamos preventivamente. Tengo facultades para clausurar locales, publicaciones que transmiten ideologías subversivas o pornografía encubierta. Imágenes con hombres besándose o mujeres con poca ropa. Dice, ¿y qué constituyen esos crímenes? Le dice, bueno, todo esto que lo que busca es atacar a la familia, atacar los valores cristianos, las tradiciones de nuestra sociedad y destruir a la familia mediante el homosexualismo y la pornografía, que es una de las herramientas que tiene el marxismo para atacar a nuestra sociedad. Eso es de la dictadura de Onganía, hace 50 y pico de años. 70 casi. En cualquier momento puerta cumplir 70. No, 50 y pico. Onganía 1966-1970. Tenemos 50 años más. 56 en el 66. 66. Tenés razón, matemática complicada. Es que soy something of a history myself. Sí, ok. No, esto ni siquiera es tener que ser la history myself, sino que es un error de cálculo monstruoso. No hay problema. A lo que yo voy es absolutamente a destiempo esa paranoia con el comunismo. Aunque bueno, está bien, China es un tema, por otro lado. Pero acá en Argentina el problema es el peronismo, si querés. Ese es tu problema. Pablo Borda, out of context. Out of context. Acá el problema es el peronismo. O sea, si voy a pensar como un derechoso cabeza de termo. Lo más apropiado sería que le pegues al peronismo, en todo caso. Porque, si querés, en su momento, cuando surge el peronismo, ayer justo estaba dando una clase de esto, ayer no, antes de ayer. Qué oportuno. El peronismo es de la Argentina moderna, es el gran movimiento político que plantea una confrontación de clase. Hoy en día nos suena raro, pero si ustedes van a lo que es la Argentina de la década del 40, de la década del 50, la irrupción del peronismo es la irrupción de la clase trabajadora en la política. No es un discurso para ponerle maquillaje lindo al peronismo. Están las declaraciones de los opositores al peronismo en su momento, que hablaban de los aindiados, de los negros, de los descamisados, los grasas. Bien, por fuera de todo eso, lo que yo quería ir es a lo siguiente. Ahí tenés el gran enemigo. Acá vos tenés un discurso que está siendo forzadamente tomado de los Estados Unidos y aplicado acá a una realidad que
no se caracteriza por eso. Sí, bueno, también por eso tenemos esa serie que es una cuestión muy interesante. No quiero decir la palabra adoctrinar, pero cuando te repetís este tipo de discursos, el incorporarlos a vos también conlleva una incapacidad de discutir determinadas cuestiones, porque estás tan lejos de esa discusión. Incluso no te voy a hablar de la discusión como una cuestión objetiva de acá está la discusión donde realmente se debaten estas cuestiones, sino que su forma tal vez de construir ese relato es completamente contraria a la nuestra, por lo menos lo que buscamos nosotros. Vos tal vez te vas a poner a hablar de, por ejemplo, movimientos obreros en torno a la coyuntura nacional de un país. Intentás hacer un pensamiento ordenado porque vos tenés cierta metodología científica para que vos tengas un resultado coherente que puedas estudiar. A ellos les chupa 3 huevos. Sencillamente, les chupa 3 huevos. Ellos te van a hablar de boludeces, te pueden hablar con cosas que tienen razón a veces, pero que ni siquiera por las razones que ellos creen que realmente tienen razón, ¿entendés? Es como que agarran, te sienten y te dicen, la economía del país está mal. Sí, está mal. Ahora, expliquemos el por qué. Por culpa de los planes. Por culpa de los planes. Y ahí entramos en una escala de falopa, en donde, por ejemplo, no sé si decirte que es un problema semántico, un problema de definiciones, de conceptos, que creo que termina siendo un problema de conceptos, porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de comunismo, no estamos hablando claramente del mismo comunismo, el mismo comunismo que ellos entienden, pero cuando nosotros hablamos de comunismo, ellos entienden que estamos hablando del comunismo que ellos entienden. Entonces, nosotros nos defendemos de que la discusión está en o nosotros dejamos de hablar para responderle a ellos pensando que a ellos realmente les interesa que nosotros le contestemos. ¿Qué sé yo? Porque obviamente que hoy en día pasó a ser un meme el decir el comunismo es cuando el Estado hace cosas, por ejemplo. Y te decir, no, obviamente que el comunismo no es cuando el Estado hace cosas. Proceden a teorizar al comunismo como una noción todavía más falopa, que cuando el Estado hace cosas pasa a ser una noción hasta un poco más coherente. Entonces, te juro que intento, boludo. Yo te juro que intento y no quiero sonar el cliché, lo que digo siempre, no quiero sonar a que esto se resuelve con educación y demás, pero te juro que hay un momento en donde hay, y me da miedo, el tener que enfrentar en el futuro una discusión política en donde el debate esté en un estrato de delirio místico en donde no quede otra que tener cagarte a trompadas. O sea, realmente, porque es un proceso larguísimo que nadie se está preocupando realmente en combatir, más que algunos espacios reducidos en Internet, vos, yo, otros compañeros que están ahí en Internet. Pero incluso ni siquiera desde las posturas más de los partidos predominantes en el país, a veces, como dije, el peronismo tiene esta cuestión de que a veces peroniza las discusiones, se ponen a hablar de gorilas, ¿entendés? Cuando tuviste a un tipo que tiene lleno de iconografía fascista todo el cuerpo, ponerme a hablar de gorila, la verdad que me parece que está mirando fuera el tarro, y ni te hablo de los otros, que se prenden a todas y que yo te diría que desde la pandemia hasta acá, yo creo que personalmente pienso que en ese momento tuvieron una especie de quiebre ideológico que ya directamente era agarrar cualquier falopeada, porque ni siquiera el discurso, por lo menos durante el gobierno de Macri, más allá de tener toda la falopa que tenía el discurso político en ese momento, el lineamiento que tenía Cambiemos en ese momento, más o menos se podía sostener en tiempos que no correspondían al Internet. Hoy en día, la evolución de ese discurso está en las velocidades del Internet. Entonces, pasó como pasó al principio de la pandemia, que los imbéciles no eran capaces de, y no hablo por Cambiemos en general, estoy hablando de la gente que se oponía a determinadas cuestiones en ese momento y que se contradecían mes a mes. No podían tener una coherencia porque era la velocidad de cuando nosotros podemos capitalizar políticamente a estos delirantes que están haciendo ruido en Internet y llevarlos a una marcha. Y qué sé yo, te pasaba con la marcha, qué sé yo, en contra de la cuarentena. Me acuerdo la primera fue la revolución de los barbijos,
Sí, No fue bueno. la primera marcha, pero fue la primera convocatoria. Era contra el comunismo. Podemos decir que fue efectiva. No hay comunismo en Argentina. Sí, creo que el movimiento vino acá a la CIA y empezó a tomar nota. Así como decir, ¿cuántos comunistas hay en Qué Argentina? efectivo. ¡Fua! Qué efectivo, pásennos si tenemos ahora ahí como una gente de la CIA tomando nota.